Empezamos aquí con un nuevo simulación, vamos a configuración y cargamos el refrigerante, en este caso 134A. Termodinámica, seleccionamos el paquete termodinámico en Robinson. Y ajustamos nuestro sistema de unidades convenientes. Entonces, en este caso, vamos a trabajar de ingeniería. Vamos a llamarlo refrigeración. Pero por conveniencia, vamos a utilizar la presión en PSI. Tenemos entonces la presión en PSI manométrico y la temperatura en grados Celsius. Seleccionamos nuestro sistema de unidades personalizado. Y listo. Entonces empecemos a armar el ciclo. El estado 1, vamos a iniciar con la entrada al compresor, donde la calidad es 1. Entonces vamos aquí a compresor. Y vamos a dar las condiciones termodinámicas. Punto 1, recuerden que el punto 1 es exactamente la salida del evaporador, donde la calidad es 1. Entonces, en el modo de cálculo termodinámico, vamos a seleccionar la temperatura y la fracción de vapor. Vamos a asumir un flujo másico de 3.600 kg/h, que posteriormente podemos cambiar para ajustar las capacidades de carga. Y en este caso vamos a dejar que la fracción de vapor será 1. Y como temperatura, vamos a tomar una temperatura de menos 5 grados Celsius. Inmediatamente se ajustan las condiciones. Para que existan termodinámicamente esas condiciones, la presión de baja tiene que estar en 20.31 psi. Vamos a agregar una tabla maestra de propiedades para ir observando tanto las temperaturas, la presión, como la calidad en todos los estados termodinámicos. La tabla maestra de propiedades, vamos a seleccionar del objeto 1 y 2, temperatura, presión y calidad. Fracción masa de vapor. Inmediatamente aquí podemos observar que la temperatura en 1 es menos 5, una presión de 20 psi, y vamos entonces a incrementar la presión en el compresor. En este caso, el compresor es adiabático, nos está pidiendo una presión de salida manométrica. Vamos a cargar 150 psi. Al cargar 150 psi, inmediatamente la temperatura de alta máxima se eleva a 60 grados Celsius. Entonces, esta presión de alta puede ser un parámetro a modificar. Vamos a dejarlo
200 psi para obtener 72 grados Celsius. Acá. A 190 psi podemos observar 69 grados Celsius. 160 psi, 62. Trabajemos con este ejemplo. Una temperatura de 65 grados Celsius, que sería equivalente a 170 psi. Llamamos a este compresor. Y listo, tenemos la etapa 1-2 realizada, compresor. Vamos para la unidad de condensación. En la unidad de condensación podemos utilizar intercambiadores de calor y intercambiador tipo enfriador. Vamos a pedirle que no conecte automáticamente las corrientes. Vamos a desconectar las que aquí están. Y a este enfriador va a entrar la unidad 2. Y vamos a invertir el icono para mejor presentación. Igual aquí. Vamos a generar también una energía primaria. Y vamos a darle las especificaciones de cálculo del enfriador. Entonces, el enfriador ahora mismo está por cantidad de calor añadido o removido. Vamos a cambiar el modo termodinámico a que estime las condiciones termodinámicas en 3. Como esto es un condensador, la calidad en 3 debe ser 0. Y la caída de presión es despreciable. Entonces vamos a definir temperatura. Vamos a definir la fracción de vapor a la salida. En este caso, la fracción de vapor a la salida va a ser 0 y la caída de presión del condensador va a ser 0. Este sería nuestro condensador. Esta energía la podemos cambiar el nombre. Esta sería QDH. Y el compresor sería W de compresor. Vamos a agregar aquí y lleva la contabilidad de la termodinámica del ciclo. Entonces tenemos de menos 5, comprimimos, pasamos a 65, eliminamos calor y llegamos a 52 grados Celsius. Quiere decir que tenemos un buen delta de T con respecto al ambiente si este estuviera, digamos, que a menos de 35 grados Celsius. Menos de 35, menos de 40 grados Celsius, vamos a encontrar un buen delta para que el condensador funcione sin problemas.
Vamos al siguiente proceso, vamos a estrangular para bajar la presión a la presión de baja del sistema. Para estrangular, empleamos la válvula. La entrada de la válvula sería 3 y la salida de la válvula la generamos como una válvula, como una salida 4. Para la válvula vamos a definir una presión de salida. Recordemos que la presión de salida de la válvula debe coincidir con la presión de baja, que en este caso es 20.3172 psi. Entonces vamos a decirle a la válvula exactamente la presión. Punto 3172. Entonces aquí tenemos la válvula y vemos que en efecto la temperatura pasa de 52 la temperatura pasa de 52, aquí tenemos 35, revisamos las condiciones del condensador nuevamente. La salida del condensador, aquí está, la fracción de salida del condensador debe ser 0. Listo. Debemos tener cuidado cada vez que cargamos la condición termodinámica, dar enter para que pueda tomar las referencias como son. Entonces ahora sí podemos darnos cuenta que la temperatura pasa de 52 a menos 5 grados Celsius, menos 4.99 grados Celsius. Pero en este caso estamos en una fase vapor más líquido. Recuerden, aquí tenemos una fase mezcla. Para pasarlo a gas tenemos entonces que condensar completamente, evaporar completamente. Para evaporar en este caso vamos a utilizar un intercambiador de calor. Entonces en la corriente de entrada 1 vamos a seleccionar 4 y en el flujo vamos a generar una nueva corriente salida. Pero esta nueva corriente salida la vamos a llamar 1 recirculado. 1R. Y vamos a estar intercambiando calor esta vez, no con el ambiente, sino con otro fluido refrigerante, que en este caso va a ser el circuito de agua, que va a pasar por el intercambiador. Esto puede ser representar de pronto intercambiador de placa, tratando de modelar el chicle. Entonces, en el flujo de entrada 2 vamos a generar unas corrientes y en el flujo de salida 2 vamos a generar una corriente. En este caso 6 viene siendo una corriente de agua. Entonces tenemos que agregar un nuevo componente al estudio. Vamos a configuración, vamos a compuestos y vamos a agregar
agua. Vamos a la línea 6, vamos a cantidades compuestas, y en esta línea 6 vamos a decirle que el refrigerante tiene fracción 0 y el agua tiene fracción 1, y así determinamos la composición de 6. Vamos a definir las condiciones de la corriente. Vamos a tomar un agua de entrada a 16 grados y vamos a estimar una salida. Entonces aquí es muy necesario conocer exactamente una salida termodinámica. La salida que debemos garantizar es 1R. Es 1R. 1R que corresponde a la recirculación y que debe conectarse exactamente igual a 1. Vamos al modo de intercambio de calor y vamos a decir cuál es el modo de cálculo. Yo quiero definir termodinámicamente que la temperatura es 7, o quiero definir termodinámicamente que 1R tiene calidad 1. Entonces, los modos de calidad los podemos encontrar aquí. Especificar la fracción de vapor de salida. O sea, nos especifica la fracción de vapor de salida del flujo 1, en este caso el stream 1, va a ser 1. Y eso nos garantiza que el intercambiador va a hacer los balances para que aquí la calidad sea 1. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos pasando de una fracción de mezcla, una fracción de vapor, pasando el agua de 16 a 0 grados Celsius. Ahora, como lo que nos interesa es que la temperatura aquí en la salida, o la temperatura de agua helada que retorna del chiller, salga, por ejemplo, a 4 grados Celsius, lo que tenemos que hacer es incrementar el flujo másico de agua. Vamos a incrementarlo a 4000 y podemos ir estudiando y viendo la temperatura. En este caso, vamos a colocar todos los estados termodinámicos. Ahí tenemos entonces todos los estados termodinámicos. Para el circuito de agua helada vamos a dejar una presión manométrica, es decir, 0 PSI manométrico, tenemos una presión atmosférica. Vamos a ir incrementando el flujo másico de agua. Entonces, al incrementar el flujo másico de agua, vemos un efecto en el crecimiento de la temperatura. ¿Hasta cuándo tenemos que ingresarlo? Hasta que la temperatura en 7 sea la temperatura objetivo de refrigeración. En este caso vamos a colocar 8000 kilogramos hora. Tenemos aquí 3.92, ya casi llegamos al objetivo. Vamos a calcular 8500 y tenemos 4.65. Seguimos iterando manualmente 8100.
y aquí tenemos 4.1 grados Celsius, por lo cual ya tenemos entonces un circuito de agua helada. Para poder entonces cerrar el ciclo, lógicamente vamos a utilizar un bloque lógico de reciclaje. Entonces conectamos por aquí. La entrada del bloque lógico de reciclaje es 1R, mientras que la salida es 1. Y ejecutamos la simulación. ¿Esto qué nos garantiza? Que las propiedades termodinámicas de 1 van a ser exactamente iguales a las de 1R. Y vamos a estar operando siempre entonces en un ciclo cerrado. Vamos a terminar de etiquetar, sería la válvula. Y este sería nuestro evaporador que está enfriando un circuito de agua helada que viene de otro sistema. Y este sería entonces nuestro ciclo de refrigeración, solamente los estados termodinámicos calculados. Con este mismo procedimiento podemos cerrar el ciclo del evaporador. Entonces vamos aquí a un enfriador. Entonces vamos a seleccionar un calentador. La entrada de ese calor va a ser 7 y generamos una salida 8. Ese calentador vamos a generar una línea de energía primaria. Y básicamente lo que vamos a decir es que el agua la vamos a pasar de 4 a 16 grados. Entonces vámonos aquí al calor que nos dé la temperatura de salida. En este caso, temperatura de salida 16 grados. Para darle más realismo, en el circuito de agua vamos a incluir las caídas de presión. Vamos a asumir que la caída de presión en el fluido caliente, en este caso sería 6, va a ser de 2 psi.
vamos a darle punto a un bar. Cero bar. Entonces, aquí tenemos entonces una presión de cero a menos 1.4 psi. Que sería punto un bar. Aquí también vamos a colocar una caída de presión de punto un bar. Vamos a la temperatura en 14. No toma exactamente el cero porque equilibra el estado termodinámico, pero vamos a intentarlo. Entonces esto pasa de 14 listo, y tenemos de 14 pasa a 4 grados Celsius. Y aquí cuando ingresamos la caída de presión, pues tenemos que reajustar las condiciones termodinámicas, pero es un poco más real. Vamos a agregar la línea 8. Y aquí para recuperar la presión que hemos perdido en el evaporador que hemos perdido en el evapor y en esta unidad de intercambio, vamos a colocar una bomba. La entrada de esa bomba va a ser 8 y vamos a generar una salida y vamos a generar un consumo de potencia. Esa bomba recircula acá. Entonces la salida, en vez de llamarle 9, la vamos a llamar 6 recirculado. Seis recirculado debe salir a la misma presión de 6. Y debe salir también a la misma temperatura. Entonces, digamos que 6 está saliendo a 14. Aquí debería salir a 14. Entra aquí a 14, sale a 14 y debe entrar también a la misma presión. 6 está entrando una presión de 0 psi. Vamos a subir un poquito la presión. Vamos a trabajar aquí con la presión de 2 psi, una presión pequeña. Y vamos a definir en la bomba
la presión a la salida. Que van a ser los dos PCI. Para conectar lógicamente el proceso debemos recircular 6R y 6. Vamos a bloque de recirculación, la entrada sería 6R y recircula con 6. Y ahí tenemos entonces nuestro proceso o nuestro chiller montado. Entonces vamos a dejar una cosa, vamos a dejar aquí 1, 2, 3, 4. Este sería nuestro estado termodinámico del circuito de refrigerante. Y vamos a generar una tabla maestra de propiedades para el circuito de agua. El circuito de agua sería 6, 7. 6, 7, 8. Temperatura, presión, flujo másico. Entonces, mira, aquí tenemos este sería nuestro intercambiador, este sería nuestro split, nuestro cassette o cualquier dispositivo que es el que está dentro del recinto como tal. Y esta línea de energía sería nuestro Q de demanda, en este caso sería nuestro QL de todo el sistema. Y aquí fácilmente podemos encontrar ya los rendimientos del ciclo. Aquí tenemos QL, W de compresor, QH, y agregamos un pequeño consumo a la bomba. Agregamos un consumo a la bomba que pues en realidad es muy pequeño en contraste con la tapa de compresor, que es donde está la mayoría de gasto energético. Ya si queremos hacer un cálculo del ciclo, podemos utilizar aquí hoja de cálculo y vamos a importar algunos datos que nos interesen. Por ejemplo, la temperatura de baja, temperatura de alta, presión de baja, presión de alta, entonces vamos a temperatura de baja, vamos a importar de 1 la temperatura en grados Celsius. Temperatura de alta, vamos a importar de 2 la temperatura en grados Celsius. Vamos a tomar como temperatura de alta no la de 2, sino la de 3. $52, porque así tenemos una referencia de poder hacer mejor un intercambio con el ambiente. Si el ambiente está a 40, aquí tenemos un delta de la temperatura de alta de referencia, la vamos a tomar como la temperatura más baja de la presión de alta. Presión de baja,
y la presión de alta. Esto sería para el circuito para refrigerante. Para el circuito de agua, temperatura más baja del circuito de agua está a la salida del intercambiador. En este caso sería 7. La temperatura más alta va a estar en 6. Vamos a hacer la contabilidad de la energía. Vamos a contabilizar cuánto es QL, QH, W de compresor, W de bomba, que las podemos tomar de aquí directo. QL, flujo de energía, kilovatios, QH, flujo de energía, kilovatios, W compresor, flujo de energía en kilovatios y W de bomba. Vamos a colocarle el nombre a W la bomba. Configuramos aquí el formato de números. Ya con esto podemos determinar el coeficiente de desempeño. En este caso, el coeficiente de desempeño, al igual que el Excel, va a ser QL entre los consumos de potencia. En este caso va a ser la celda G5. Dividido los consumos de potencia que van a estar dados por el compresor y la bomba, que sería entonces G7 más G8.
Entonces aquí tenemos refrigerante. Y energía. Puedo visualizar esto directo en el diagrama de flujo, haciendo un pequeño resumen. Vamos aquí a insertar. Tabla vinculada a la hoja de cálculo y aquí el campo seleccionado que teníamos allá. Listo. ¿Cómo podemos mejorar el desempeño sabiendo que esto es ya un chiller? Nuestra temperatura de referencia no tiene que ser ya tan baja a menos 5 grados Celsius. Menos 5 grados Celsius, porque yo tengo ya un delta lo suficientemente bueno. En este caso, yo puedo poner aquí en la válvula regular la presión. Entonces puedo pasarla aquí a 22. Estrangular menos, no estrangular a 22. Puedo pasar, por ejemplo, a estrangular a 25 psi. A 25 psi voy a tener una temperatura de refrigeración de menos 1.57, mejorándome el coeficiente de desempeño a 2.85. Recuerden que este compresor tenía una eficiencia diabática de 75. Si doy una eficiencia diabática de 100%, voy a tener entonces un COP de 4, muy parecido al valor que nos dio en clase. Pero vamos a dejar la eficiencia del compresor un poco más realista. Vamos a dejarla en 75%. Y la eficiencia de la bomba también vamos a dejarlo en 75% y tenemos ya entonces un ciclo más real. Si queremos hacer el ciclo aún más real, podemos introducir caídas de presión verdaderas en el condensador y en el evaporador. Por ejemplo, podemos decirle que esto es 0.05 bar. Y en el evaporador tenemos aquí 0.1. Entonces, al introducir las caídas de presión reales, nuestros estados termodinámicos cambian, pero ya tenemos entonces un cálculo un poco más detallado. Y tenemos un coeficiente de desempeño de 2.77 para este proceso. Entonces, tenemos entonces un circuito de agua de 9.800 kilogramos hora enfriado a 4 grados Celsius, recogiendo un QL de 122.71 kilovatios.